entonces el punto 1.3 y 1.4 de ese texto que es la conferencia de Don Quijote y el texto comparado con San Juan de la Cruz. ¿De acuerdo? Buenas tardes a todos. Bueno, el planteamiento, voy a intentar seguir el planteamiento sin situarme muy distante de lo que yo creo que intenta reflejar Fernando Rielo en cuanto a la concepción de la esencia mística del Quijote, ¿no? Sorprende que para Rielo, o sorprende como lector, que Rielo conciba el Quijote como un hecho místico vital y que acontece de una manera histórica. Es una concepción histórica en la medida que esa concepción histórica entra dentro o se adentra en la propia conciencia de lo hispánico, ¿no? Y que ese adentrarse no solo es en cuanto a una conciencia histórica hispánica, sino una conciencia histórica hispánica, pero eterna. Tanto es así que este hecho, siguiendo a Unamuno, dice Rielo, genera cierto grado por un lado, cierto grado de frustración, y por otro, pues ni qué decir tiene que lo que define Rielo como una tristeza íntima, ¿no? Que va mucho más allá de la muerte, ¿no? Y eso lo toma quizá de la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, ¿no? De tal manera que en Don Quijote la muerte viene a ser un tránsito de la aventura a la plenitud. Entonces, Don Quijote, ¿qué es lo que ocurre? Encarna esa concepción hispánica de una manera, él define como arqueológicamente romántica, ¿no? Y esta concepción arqueológicamente romántica lo único que hace es que acentúa mucho más la tristeza hasta hacerla de una manera fatigosa, ¿no? Mostrar esa tristeza de una manera fatigosa, ¿no? Exactamente igual que Cristo, ¿no? Digamos que Don Quijote busca como Cristo una justicia mística por medio de un lenguaje metafórico, ¿no? Y esa justicia es una marca, el marchamo de lo que es el síndrome de su locura, ¿no? De un carácter, digamos, no tan aristocrático o no tan marcadamente aristocrático como el que nos presenta Fausto, ¿no? De tal manera que la justicia de Don Quijote es la misma con la que Cristo define a lo que es el justo varón, ¿no? El varón justo, ¿no? Es una justicia definida místicamente, tanto en cuanto el amor queda encarnado en Dulcinea, ¿no? Esta encarnación o esta constante reformulación de la historia de España es una búsqueda constante, ¿no? De nuevas empresas, de nuevas aventuras, ¿no? Y Rielo dice que habría que entender este concepto de aventura en tanto Don Quijote es España y le sitúa o le hace situarse fuera de sí, ¿no? Él dice que Ortega, o lo define en Ortega, que es un Don Quijote, la parodia triste de un Cristo mucho más divino, mucho más sereno, con marcado tendencia a un Cristo gótico, macerado, de unas angustias que no quedan, que son modernas, ¿no? Por lo tanto, es un Cristo, Don Quijote sería el Cristo ridículo de cada barrio, ¿no? De cada una, tanto como los barrios nuestros, ¿no? Para Rielo, este Don Quijote es mucho más bíblico que gótico. Y no es tanto un sufridor de esas angustias modernas que decía Ortega, sino un sufridor de angustias eternas, que están cobijadas, amparadas, resguardadas en lo que es lo que para Rielo es un árbol que lo cobija todo desde una concepción amorosa, ¿no? Es decir, sigue en Cristo un si me amas, harás justicia, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que Don Quijote no sale por la puerta falsa de un corral hacia la justicia, sino hacia el amor. Y así, lo que para todos, para cualquier lector, no deja de ser más que una interpretación de la ridiculez, de lo ridículo, no es
tanto un dolor personal, sino, volviendo a la conciencia del hispánico, la personificación de un dolor étnico, ¿no? De tal manera que si Aristóteles queda la idea platónica o la reduce a la forma y la introduce en la materia, Don Quijote sitúa la idea, pero ya dentro de las cosas, ¿no? Sin dejar de ser idea, claro. Por lo tanto, no coloca las cosas dentro de la mente divina, sino que las historias, o la historia, mejor dicho, la historia en las cosas, las hace historia, ¿no? Y Rielo dice que ejerce una especie de paralelismo de la revelación cristiana, ¿no? Porque si Dios inhabita en el alma, Dulcinea inhabita en el alma de Don Quijote, ¿no? Por lo tanto, la unión de ese amor ha sido más una fuerza interior de la vida de Don Quijote, ¿no? Y su pensamiento es una sistematización de su experiencia vital, ¿no? Es una idea orientadora o básicamente orientadora a lo que puede ser el edificio de una mística o la edificación de su mística, ¿no? Volviendo a lo anterior, podemos decir que Dulcinea encarna lo irreductible al lenguaje, basándose en la virtud de un imposible, ¿no? Ella vive en mí, pelea en mí, yo tengo vida y ser en ella, dirá Don Quijote, ¿no? Ya en la segunda parte. Y es dejar de ser lo que es único, ¿no? Lo que tiene para Rielo una absoluta intimidad mística, ¿no? Es esa manera particular de la diferenciación de los individuos, ¿no? Que se abstrae especialmente frente a la concepción del mundo, frente a la realidad o el universo, como un algo, o mejor dicho, como un todo indiviso, ¿no? Y ese todo indiviso opera una virtud unitiva, ¿no? En tanto, volviendo al concepto de encarnación, en tanto en cuanto, pues sin carne no hay pecado. Entonces, Dulcinea se transforma en un mito puro que, a modo Rielo lo hace de un paralelismo entre la simbología de cualquier inmaculada o de la inmaculada de Murillo, ¿no? Por lo tanto, existe un paralelismo entre Don Quijote y Jesucristo, ¿no? En la medida en que la fragilidad frente al ayuno, con ese valor étnico que hemos dicho anteriormente, ¿no? Esa concepción hispánica, presenta una dicotomía entre lo que es la españolidad, que ayuna en Don Quijote, y la no españolidad, que no ayuna nunca, ¿no? Que es la de Sancho, ¿no? Con un marcado, con un valor, con ciertos matices líricos, ¿no? Es el ayuno místico, ¿no? Por lo tanto, España es, dirá Rielo, una democracia más moral que política, ¿no? De tal manera, pues que este ayuno de Don Quijote, este retomará la metáfora de Gerardo Diego, es el ciprés de España, ¿no? Es una ayunidad representativa de la españolidad mística, ¿no? ¿Por qué? Porque los místicos ayunan, pero los devotos no. Es decir, unos la definen y otros la asisten, ¿no? De tal manera que Don Quijote, ¿qué es lo que hace? Inspira la poesía mística, pero en Sancho, ¿qué es lo que hace? Encarna la tradición folclórica, ¿no? Y entonces me ha parecido muy significativo este pensamiento de Rielo desde una perspectiva machadiana, ¿no? Y él dice, tú eres, oh Quijote, ese llanto hispánico verdaderamente místico con el que se lamente el viento sobre todo de Castilla, y cuando cesa de puro cansancio, lo veréis inmóvil en los crepúsculos cárdenos, ¿no? Crepúsculos cárdenos remite perfectamente a la poesía de Machado, ¿no? Por otro lado, dirá Rielo que don Rocinante representa el alma que soporta el verbo. Tanto es así que este estoicismo es un estoicismo evocador que se situará en la misma línea de un San Francisco de Asís, ¿no? Y sobre todo en la misma línea del propio Fernando Rielo, ¿no? Si la mística con ese matiz que hemos dicho de españolidad está en Don Quijote y Rocinante, pues en Sancho, en cambio, se inclina hacia el justo equilibrio, ¿no? El aura mediocritas, ¿no? Que aparecen ya en las odas de Horacio, en el Carmina
a Licinio, ¿no? El Carmina 2, creo recordar a Licinio, ¿no? Si, como hemos dicho anteriormente, pues, Rielo acoge al ciprés de Gerardo Diego, aquí toma de Horacio, digamos, una advertencia, ¿no? Cuando afirma Horacio, el pino grande es el que los vientos más azotan, más dura es la caída de las altas torres y es la cima de los montes donde hiere el rayo, ¿no? Por lo tanto, en Dulcinea confluye el simbolismo de la libertad, así como Jesucristo eleva a la Virgen María muy por encima de los hombres y de los ángeles, así Don Quijote lo hace con Dulcinea, ¿no? Y será, volviendo a lo anterior, esa torre del homenaje de los castillos medievales, la imagen de la Virgen como una intercesora de lo que es la empresa hispánica, como hoy podemos decir que sería la OTAN, ¿no? Por lo tanto, ese paralelismo entre Cristo y Don Quijote, es decir, entre la Virgen, María y Dulcinea, no solo será una cristificación, no, sino la cristalización de Cristo, ¿no? Entonces, Rielo, ¿qué es lo que dice? Lo define como un Jesucristo de la Mancha y una Virgen del Toboso, ¿no? Por lo tanto, Don Quijote es el hilo conductor de ese arte hispano y que configura, es un recorrido, ¿no? Es un hilo conductor que une el románico al gótico, Cristo gótico es como lo define Ortega, ¿no? Lo plateresco y lo velazqueño, ¿no? Y habría que aclarar que el Cristo de Velázquez no ya solo es el más bello, quizá con la muerte más bella, más significativa, ¿no? En cuanto a la pasión de Cristo, sino que para Rielo basta abstractamente una simple línea, una simple raya, ¿no? Del alma para definir la presencia de Don Quijote como una triste figura, ¿no? Por lo tanto, Don Quijote converge, por un lado, el raciovitalismo de Ortega y por otro lado, un sentimentalismo de Unamuno, ¿no? Y ese punto 1.4 lo concluye Rielo en una concepción estética del Quijote que enraiza en un origen prehistórico, ¿no? Y se inspira en dos vías. Por un lado dice que hay una vía cantábrica gótica o visigoda, y la otro lado hay una línea, una vía mediterránea que es más romántica, más orientalista, ¿no? Y la singularidad, dice Rielo, que obedece en la medida en que la justicia viene definida no por el hecho de la justicia, sino por el amor, ¿no? Es una dicha estética que tomará esas dos vertientes, ¿no? Bien la mística o bien la legal. De tal manera que la ética en Don Quijote se convertirá en un código de honor, ¿no? Cuya continuidad pues será la obra de San Ignacio de Loyola, ¿no? Para quien, según Rielo, el código de honor residirá en las virtudes morales y teologales del caballero. Esto es lo que yo creo que Rielo pretende manifestar en esa concepción de la esencia mística de Don Quijote a través de ese hilito conductor y esas comparaciones metafóricas con Gerardo Diego y ese recorrido en el arte desde el románico, el gótico, el plateresco y lo velazqueño. Es decir, no es tanto una justicia por la justicia, sino es la justicia por el amor, ¿no? Toma Don Quijote la esencia de Cristo en la medida que si me amas, pues harás justicia, ¿no? Eso es lo que yo he querido interpretar de la lectura de estos dos puntos en cuanto a la concepción mística de Don Quijote. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, yo creo que me gusta muchísimo tu interpretación. Y bueno, yo que estos días venía de muchas veces la ética y en la ética actual se propone la justicia como el valor síntesis de todo, ¿no? Y tú ya has partido de lo que has dicho, ¿no? Si me amas, harás justicia. O sea, es muy diferente. Bueno, poco puedo yo añadir, no voy a añadir nada a lo que ha dicho Ángel porque me ha encantado su interpretación y además ha habido irla interpretando con versos de Gerardo Diego, de Machado, pero mi única
mímica lectura, cuando me puse a leer estos 2 puntos que en realidad son muy pocas hojas, porque el punto 1.4 es muy breve, ¿no? Después de haber venido de leer esa tesis sobre Unamuno, Ciriaco, pues lo que me acordaba era que efectivamente Unamuno, en su obra de la vida de Don Quijote y Sancho, bueno, no es que no lo supiéramos, pero cuando de pronto vuelvo a leer la teoría del Quijote y vengo de esa lectura de Unamuno, digo, en eso se parecen Fernando Rielo y Unamuno, porque los dos toman al Quijote como Cristo, ¿no? Es decir, la figura del Quijote recuerda la figura de Cristo. Y así empieza el punto 3, ¿no? Lo ha mencionado Ángel, ¿no? Dulcinea representa a María y la cristificación de Don Quijote pues es total, ¿no? En la obra de la teoría del Quijote. Quijote ama a Dulcinea como Cristo ensalza a María, ¿no? Y como ha dicho antes Ángel, para Cristo es más alta que los ángeles y los hombres. Y Dulcinea también representa todo un ideal de armonía, de esa armonía plateresca que siempre va hablando Fernando Rielo, y sobre todo esa virtud que lleva a una libertad mística. Es decir, que en esta conferencia de Fernando Rielo, todo lo que hemos venido viendo en el comienzo de la teoría del Quijote, pues de una manera condensada queda muy clara, ¿no? Algunos de los temas que yo creo que están ya explicados, pero así nos va sirviendo a todos de recuerdo, llega a decir Fernando Rielo, la libertad política, sin la definición de libertad mística, sufre de una fragilidad que la expone a ser víctima de agresiones cruentísimas. Es decir, ¿para qué la mística o por qué la mística? Aunque no tenga ningún sentido utilitario, porque yo el otro día en un seminario de ética veía que los términos que más manejan en una ética actual es el término de justicia, ¿no? Y el término de libertad. Pero fijaos lo que llega a decir aquí Fernando Rielo, una libertad política sin la definición de una libertad mística es frágil, ¿no? Sufre de una fragilidad que la expone a esa libertad a ser víctima de agresiones cruentísimas. No tendríamos que añadir nada más, sino decir, pues esta es nuestra experiencia, ¿no? Don Quijote, dice Fernando Rielo, representa más que un libertador político y desde luego más que una estatua de la libertad, un ser existencial cuyo alma aparece unida a la carne de su pueblo, mística unción que nos revela la plenitud de una libertad que no parece de este mundo. La libertad mística no es de este mundo, como la paz que dice Cristo que nos da no es la paz de este mundo, como dice también el Evangelio que la alegría que nos da no es de este mundo, sin embargo es la que realmente nos plenifica, es la que realmente no nos hace frágiles y sobre todo no nos hace crueles, ¿no? Porque lo que llega a decir que la libertad política sin esa libertad mística nos hace violento, nos hace impositivo, ¿no? Etcétera, etcétera, y nos hace crueles. Y por supuesto, y esto es el detalle, diríamos, estético, de belleza y más aún, ¿no? De una belleza que es también plenitud, dice, pero todo esto se alcanza a través de una intercesión. Y dice Fernando Rielo, Dulcinea. Antes ha dicho que Dulcinea es imagen de María, ¿no? Con lo cual, fijaos que el parágrafo 1.3 se llama la virtud de lo galante y la libertad mística, ¿no?
Es decir, hay un alma espléndida por encima de los hombres y de los ángeles, que es María, y en el Quijote está maravillosamente representada en Dulcinea, ¿no? Bueno, Dulcinea, por eso dice en la imagen, no otra cosa de la Virgen María, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho, lo ha citado Ángel, ¿no? Jesucristo de la Mancha y una Virgen María del Toboso. Bueno, yo creo que nada más. Ha hecho también una alusión muy bonita Fernando Rielo. Claro, por una parte lo que viene a decir, mal que nos pese, a cualquier orteguiano, que el Cristo gótico de Ortega no lo completa. Es una imagen incompleta, ¿no? Porque se completaría con el Cristo románico, y lo que dice, y a mí me ha gustado mucho, que se completa en la imagen velazqueña. Velázquez es capaz, ¿no?, en su Cristo, de expresar toda esa armonía de lo gótico, de lo románico, ¿no? Y el sentido de la muerte de Cristo en la imagen velazqueña es una auténtica, llega a una auténtica plenitud, ¿no? Bueno, el punto 4 que ha comentado muy bien Ángel, lo único que hacemos es poner dos voces, ¿no? Pero él lo ha dicho muy bien, se refiere muy brevemente, y es breve además, a la estética, ¿no? Dice, el mundo griego buscaba la belleza por la belleza, pero diríamos que en la tradición cultural española está, además de lo griego, lo helénico, ¿no? Perdón, el orientalismo. Y a mí me ha encantado, ¿no?, cuando he dicho con dos ramas, la cantábrica o visigótica y la mediterránea o árabe, ¿eh? Es no sé, Fernando Riero a nosotros nos hablaba mucho de ecumenismo como base de un ecumenismo místico, que es la base de toda fraternidad humana. Claro, aquí está recordando los orígenes mediterráneos y árabes de la tradición cultural española en un sentido ecuménico y de plenitud, ¿no? Y sobre todo lo que ha venido diciendo desde el principio, que ya aquí lo afirma categóricamente, ¿no? La justicia viene definida por el amor, porque cuando la justicia viene definida por el amor, compromete no solo al derecho, no solo al mundo jurídico o legal, o incluso podríamos decir político, sino que compromete o tiene como objetivo final la mística, ¿no? Y Don Quijote, y eso yo creo que cualquier estudioso de la obra del Quijote lo tiene claro, ¿no?, es representación de un código moral, de un código ético, ¿no?, que en este caso Fernando Rielo lo vuelve a poner en el honor como síntesis de todas las virtudes morales, ¿no? Bueno, pues con el recuerdo precioso que ha hecho Ángel de Machado, de Gerardo Diego, de todo lo que significa la justicia, pues no añadir nada más. Mi única lectura, mi único recuerdo ha sido el de Unamuno, y sobre todo, la verdad, páginas muy bellas recorriendo toda esta virtud de lo galante, pero que es mucho más que una pura galantería, ¿no?, sino esa libertad mística que tiene siempre a una mujer, ¿eh?, como mediadora. Me venía a la memoria ahora, cuando estaba hablando con vosotros, un libro que no os recomiendo a ninguno, y menos en estos momentos. Cuando se lo recomendé, hoy que no puede estar Ángel Casado, que ha justificado su ausencia, cuando yo le dejé ese libro y él me lo devolvió, me dijo, me tenías que haber avisado, porque me tenía que haber vacunado. Y es verdad, es un libro para mí muy bueno, pero duro, y máximo en este tiempo, que es el libro de Saramago, Ensayos sobre la ceguera.
porque es un libro del año, no recuerdo muy bien, pero 97, 98, y Saramago nos habla de una pandemia en la que todo el pueblo queda ciego. Pero fijaos, siendo o sea, tan duro esa obra, porque, claro, la pandemia hace ver pues todas las pasiones al descubierto, ¿no? Todos están ciegos, pero ahí están pasando cosas. Pero la esperanza está en una mujer. Es decir, siendo tan duro, tan, no sé qué palabra decir ahora mismo, pero que es una obra que cuesta leerla, no es que cueste leerla, sino que te deja un sentimiento no bonito acerca de la naturaleza humana. Sin embargo, Saramago no es, hace una propuesta, y la propuesta es que solo hay una mujer que no se queda ciega, y lo pone en una mujer, y ella está constantemente ayudando a todos, al mismo tiempo que ve toda la crueldad, ¿no?, de esa naturaleza humana, ¿no? Bueno, pues esto es muy trágico, sin tragedia, pero me ha recordado que tanto el Evangelio, ¿no?, en la imagen de María, como el Quijote, también recupera esa imagen o ese arquetipo, ¿no?, de Dulcinea. Pues nada más, tenemos ahora la palabra todos para poder ir comentando estas páginas que hemos leído esta semana. Bueno, yo me ofrezco a hablar, pero humildemente, hasta que ustedes todos superen esta timidez inicial. Al recordar a la mujer, me acordaba yo de otro libro, que es La vida de Jesús, de Renan, donde sitúa a la Magdalena como la creadora del cristianismo. Dice, porque ella es la que inventó la resurrección. Y es lo que refleja Galdós en Halma, Nazarín y Halma, cuando une en San Agustín de Guadalís, en la finca de Pedrola, a los primeros cristianos, y es esa condesa viuda la madre de la comunidad, hasta que llegan el derecho, la economía y la autoridad. Galdós hace eso. Sí, la obra de Renan sitúa a la mujer como la madre del cristianismo. Pero, en fin, esto ha venido por la gentilocracia que dice Fernando Riego y por el papel de la mujer que ha asignado Juana en la obra de Saramago. Me extraña que en todo el libro no conteniendo la tesis de que la justicia tiene en definitiva su base en el amor y es el último mensaje de Don Quijote, que no se cite nunca a Ramiro de Maeztu, cuyo ensayo de Don Quijote, Don Juan y la Celestina, se llama Don Quijote o el amor. Yo ese libro lo tengo en Pastrana, perdón, y no tengo aquí presente hoy para hablar de él, pero es curioso, la tesis Don Quijote o el amor es la de Ramiro de Maeztu, del libro del año 26, Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Y yo no tengo... ¿Cómo? Creí que José Ángel, el señor López estaba para hablar, ¿no? Y otra cosa que siempre literalmente me ha molestado, la idea de Ortega. ¿Qué es eso de que Don Quijote es un Cristo gótico angustiado por angustias modernas? Ortega en ese momento, cuando escribe eso, piensa que la modernidad es lo único aceptable y que lo gótico, metafísica, romántico, dice en un momento en su juventud, estas palabras para mí son blasfemias o algo así. Así que un Cristo gótico es uno extemporáneo, fuera de lugar, y la modernidad es la cultura que él había aprendido en Marburg, ciencia, ética y estética. O sea, física, ética y estética. Hay una frase que parece indiferente y en un momento dice, ahora
nos gloriamos en que podemos ir a Soria antes que nuestros abuelos. Lo fundamental es si vamos a Soria a hacer algo más exacto, más bueno o más bello. Así que las tres obras del sistema de Hermann Cohen en una frase que parece inocente sin más. Y lo que Ortega viene a decir es eso, que el Cristo gótico es el que, aspirando a la modernidad que representa Cervantes, él es todavía un Cristo medieval, un poco grotesco, diríamos, de barrio. En ese aspecto, lógicamente, la crítica de Rielo me parece muy bien fundamentada frente a la frase de Ortega, que es un poco corrosiva. Perdón, ¿no? Yo lo que creo también, Ciriaco, que cuando, no recuerdo muy bien cómo lo dice, pero dice, bueno, lo tengo anotado, dice, el Cristo gótico de Ortega es incompleta, ¿no? Sí, Sobre sí. todo porque también lo que yo entiendo que quiere decir Fernando Rielo es que el raciovitalismo que explica una existencia humana no la explica en su completitud. La mística es mucho más que el raciovitalismo. Exacto. Bueno, Y te lo voy a decir, o lo voy a decir de otra manera, ya que has hablado de Galdós. Fernando Rielo estaba convencido, y yo le he oído hablar en La Laguna, tierra en donde, como muy bien sabe Jesús y Jesús Mari, donde había una cátedra y la sigue habiendo, como en Las Palmas, es decir, de grandes especialistas de Galdós, lo ha dicho claramente, frente a toda esa lucha de una postura intransigente de ciertas mentes cerradas, ¿eh? Aunque fueran católicas, ¿no? Respecto a Galdós. Lo que decía Fernando Rielo claramente, que era anticlerical, pero era místico. O sea, Fernando Rielo recuperaba y leía desde esa visión mística sí, a muchos autores. En el caso de Galdós, tú has citado Alma y Nazarín, y Fernando Rielo decía misericordia, sí, con el gran personaje de Nina, ¿no? Sí. Que eso sí que lo rescata María Zambrano, Sí, el personaje de Nina. sí. Misericordia es el verdadero evangelio, ¿no? Frente a Juliana la apóstata, bueno, le llama Juliana, pero uno recuerda que Juliana es la apóstata, ¿no? Y la otra, Ángel Guerra, ¿no? En esas 4 novelas, no dice de todas, pero en esas 4 novelas, el Galdós está a favor, ¿no? O pronunciándose como un místico que conoce a Cristo, porque Nazarín, ¿de quién está hablando? Sino de Cristo vivo, ¿no? Sí, vamos, es un nazareno de origen musulmán, porque es marroquí. Y claro, sí, es ese Cristo que soñaban fuera de todo clericalismo, fuera de todo sacerdocio e iglesia. Nazarín es un anarquista dentro de la vida sacerdotal, vamos a decir. Perdón. Sí, bueno, pues serían las críticas hoy del Papa Francisco al clericalismo y no al evangelio vivido, ¿no? Sí, sí, bueno. Juana, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Gracias. No, haciendo honor a la sospecha de don Ciriaco, que hace un ratito dijo que a lo mejor don José Ángel quería hablar, pues quiero decir algo. Gracias, Ciriaco. Buenas tardes. Buenas tardes. No, yo quería decir algo respecto de esta frase que repetimos y que está muy bien dicha, de que la justicia ha de estar basada en el amor. Lo que ocurre es que yo me siento como si fuese el potencial receptor de este mensaje. Y lo que echo en falta, o yo me veo en la laguna no física, sino mental, de alguna brizna de frase, de algún inicio de frase que definiese o delimitase lo que estamos entendiendo por amor. Entre nosotros creo que lo tenemos más o menos claro. Entonces, yo quiero recordar que amor
tiene que ver, sintetizando, con eros y con ágape. Eros viene a definir la condición natural de la estructura de la naturaleza y del ser humano. Somos la unión de carencia y donación. La E de penia, carencia, y el oros de poros, donación o entrega o generosidad. Eso es lo que nos dice, podríamos decir, la racionalidad. Viene el mensaje cristiano que supera la racionalidad de lo razonable y nos dice que amar es dar la vida por el otro, de tal manera que predomina radicalmente el eros respecto de ley. Yo no tengo ninguna carencia, solo quiero ser donación para los demás. Entonces, algo parecido a esto, o algo más breve y con menos pretensiones de metafísica, es lo que yo he hecho un poquitín en falta cuando decimos la justicia ha de estar basada en el amor, en el sentido de que el otro, la realidad, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto radical a las personas, sea aquello que constituye el amor. Porque si nos dejamos llevar de la diqué, podemos estar haciendo justicia justiciera y no auténticamente desarrollo humano o personal o real. Esta cuestión la empalmaría un poco con una frase que ha dicho Ángel, que me ha parecido muy interesante, y que ya el mismo Fernando Rielo en alguna lectura anterior nos la suscitó cuando habló de Maquiavelo. Perdón, a mí me gusta decir que hay dos ejes hipotéticos en nuestra conducta. O una racionalidad ética, buscar y hacer el bien. El problema será en cómo cada uno define y plantee lo que entiende por el bien. U otro, la voluntad de poder, el análisis nietzscheano de la realidad. Se podría interpretar como una pregunta, Ángel, por si quieres verbalizar algo de esto. ¿En qué punto y cómo ves la posibilidad de que culturalmente tengamos que hacer algo o vivir algo para que la racionalidad ética supere la potencia de la voluntad de poder? Es cierto que los seres humanos necesitamos seguridad, control, dominio y poder. Tenemos carencias. Pero ¿en qué punto? ¿Es en el punto del poder? ¿Es el poder, es la presencia del valor del poder, aquello que convierte a los humanos, a los seres humanos, no sé si acordarme de Putin, perdón, a los seres humanos en seres de racionalidad, de poder? Porque uno entiende en principio que los humanos tendemos la semilla del continuo ennoblecimiento. La expresión de Rielo, el alma está inhabitada por lo divino. Y uno dice, ¿en qué momento sociocultural o psicosociocultural esa inhabilitación de lo divino se nos hace un tanto oscura o se nos hace un poco problemática? Juana, quería preguntarte una cosa. Probablemente lo he entendido mal. Dijiste una frase que probablemente es más exacta de lo que yo he captado. La belleza para los griegos es en sí misma. Yo creo que es en sí misma, bueno, relativamente, porque de alguna manera podríamos decir es una mediación valiosa para la perfección humana. Si quieres decirme algo sobre este asunto, bueno, gracias y me ha gustado mucho. Bueno, y un pequeño matiz, que también es una pregunta medio ad hominem, y esta disculpadme. A mí me encanta el valor poético y creativo de los escritos, y en este capítulo igual, de Fernando Rielo. Pero yo tiendo a pensar un poco, iba a decir, en la posible clientela de estos mensajes. Y yo me da cierta pena, me da cierto problema, me da cierta inquietud pensar si no tanto búsqueda evidente o fácilmente razonable o bien comprensible de elementos de misticidad en el Quijote, no puedan generar, o a ver en qué tipo de espíritu, cierta desazón o cierta conciencia. Esto es un poco, perdón, exagerado. Ya estoy hablando no ya tanto desde mi propia percepción,
que yo lo encuentro metafóricamente creativo, humanamente expandidor, socialmente meliorativo y culturalmente potente para hacer una sociedad mejor. Pero me preocupa un poco si esto lo veis pensando en el posible oyente no, en el posible interlocutor de este mensaje, que un poco tiendan a decir, pues es tanto, tanto, tanto. Bueno, no sé dónde terminar este asunto, que me da, pero vosotros me podéis dar alguna luz que me aquiete esta inquietud de cómo recibirán estos mensajes, vosotras sobre todo que tenéis identes, ir por el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, gracias y disculpadme. Ha sido un placer compartir, como siempre, esta tarde con todos ustedes. Ángel, ¿quieres contestar tú? Habría que concretar más la pregunta, José Ángel, porque en tal grado de disertación, desde el poder hasta, ya sinceramente ahí me pierdo, ¿no? Porque no es una pregunta, es una elocución a la que no te podría concretar, pero... Bueno, Ángel, no te preocupes, no. No. A ver, voy a hacer un esfuerzo. Igual la culpa no está en ti, sino, claro, yo tengo mis limitaciones, o sea, claro. No, la síntesis de mi preocupación, y era por escuchar otra voz distinta a la mía, era que vivimos en torno a dos ejes básicamente, que yo resumo en voluntad ética o racionalidad ética, buscar y hacer el bien, o voluntad de poder, que es imponer mi criterio, mi dominio y mi control independientemente de un potencial diálogo sobre ese bien. Pero en Don Quijote habría que ver exactamente, el profesor Ciríaco lo puede matizar, en cuál de las dos vertientes se inclina Don Quijote. Ni qué decir tiene, y él ha nombrado, el profesor Ciríaco ha nombrado el ensayo de Ramiro de Maeztu, Don Quijote encarna el amor. No hay nada que no lo haga bajo esa concepción o desde ese prisma, ¿no? Ahora bien, matizando un poco lo que dice Rielo, insiste, porque el término tristeza lo incide, claro, la tristeza y poder, pero es que yo no veo el poder en Don Quijote. Distinto es que no quiera escuchar la realidad o no quiera escuchar la verdad, ¿no? Pero el poder en Don Quijote, en el Don Juan sí. Don Juan sí puede encarnar el poder, él puede y yo no. De la misma forma que Don Quijote ama hasta unos límites insospechados, que yo tampoco puedo, ni como lector ni como humano. Pero lo que sí es cierto es que, y ahí me llama la atención Rielo, en cuanto que el misticismo es un misticismo vital y por lo tanto encarna una tristeza íntima, que ahí sí yo como lector sí la asumo. Es decir, yo interpreto que la misma tristeza de mía es la que Don Quijote me pone delante de los ojos, ¿no? Bien es cierto que fatiga, pero poder, más allá que el poder de lo que se ama, yo no lo veo. Otro poder no veo, ¿eh? No sé si he contestado, ¿no? Porque lo dice el Rielo, al amparo de todo. Esas angustias modernas de las que hablaba Ciríaco quedan cobijadas bajo el ramaje de un árbol del amor. Todo lo moderno, todas las angustias modernas. Ahora, poder, ese otro poder del que yo estoy interpretando, ¿no? El poder del sometimiento, el poder de que yo interpreto que tú quieres al que te contestes, el poder de haz lo que yo haga y no lo que yo, haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿no? En la medida de que ese concepto de poder va más allá del reconocimiento de que tú existes, ¿no? Eso ya no es Don Quijote. Y mucho menos ese Don Quijote del que habla Rielo de San Francisco de Asís. No sé si, ¿eh? A ver, con piel de plomo, que esto ya sabes que no quiero deslindarme más allá de lo que... El profesor Ciríaco, que es mi maestro, seguro que lo clava mejor que yo. No, gracias, no. No llames a nadie maestro. No, ya ve que no, lo que yo le diga. Exacto.
Hace unos días, en unas clases, la Juana citó los consejos de Don Quijote a Sancho cuando va a la ínsula, y ahí sí que es una pura ética y mística. El problema, me parece, de una ética frente a esta voluntad de poder, de una ética justa, es que, en definitiva, en eso yo estoy obsesionado personalmente. Los filósofos que leemos, que han buscado el sentido de la vida en este mundo, en el ser, en la razón vital, si al final no creemos, como dice Unamuno, que vamos a vivir después de la muerte, todo es una broma. Y a mí me ha obsesionado siempre Heidegger con la idea del sentido del ser en este mundo, y fuera la filosofía cristiana, pero en el famoso interview, en la entrevista del Spiegel, dice, solo un Dios puede salvarnos. Así que al final, esto que decía José Ángel López Heras sobre el amor, pues al final tiene que ser un amor, supongo, basado en la fe religiosa. Lo que estamos viendo de los sistemas de la razón nos han llevado, mira, hoy estamos sufriendo lo que supuestamente la pura razón o la pura justicia nos traen. Con una fe verdadera y esperanza verdadera tendríamos paz y la alegría de estar aquí comunicándonos. Hace muchos años. Pero Ciriaco, sí en una fe religiosa, pero teniendo en cuenta que lo divino inhabita en el ser humano, también viéndolo como posibilidad de la racionalidad humana. El problema está cuando esto se lo dices a alguien y dice, eso es una utopía, no en el sentido de que esté sin alcanzar, sino en el sentido de que lo ven inalcanzable. Yo entiendo que la racionalidad humana puede llegar a comprender y a entender que hay que ser amoroso con el otro porque es mi otro yo. Basta recordar la idea de la gramaticalidad, nada menos que de Derrida. Yo no sería yo si no me he encontrado contigo, que me has formado parte de mi realización humana. O sea, que a mí la idea de que somos una unidad con destino en lo universal, entendiendo por universal en este caso el misticismo religioso, tiene su base encontrable en la naturaleza, porque yo no sería una sustancia como ahora me reconozco, perdón, si no me hubiese encontrado con el otro que ha formado parte de mis huellas íntimas, de mi personalidad. Así lo veo yo, don Ciriaco, disculpe. Y yo creo que yo también coincido, me parece que es correcto. Y además, en definitiva, a Dios en la historia le ha descubierto la razón humana. Ha sido la razón la que ha descubierto a Dios también. En fin, pero la idea de... Yo asistí hace muchos años en Múnich a un curso del profesor, no sé, Nikolaus Monsel, se llamaba, era profesor de sociología cristiana, y publicó un libro que se llamaba Solidaridad y Responsabilidad, y ahí tenía un gran artículo ya donde dice las condiciones de perceptibilidad de la justicia, y sostiene la tesis, solo la caridad permite descubrir la justicia en sentido correcto. Nikolaus Monsel era el profesor. Muy bien. Y yo creo, a lo que estamos hablando, ya que José Ángel, no José Ángel, sino Ángel Martínez de Lara hizo su tesis sobre María Zambrano y Cervantes. Pues María Zambrano tiene un libro de 1945, en plena, como ella empieza la obra de la agonía de Europa, en plena orfandad, dice, Europa está huérfana, en plena crisis de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y a tu pregunta dice, efectivamente, pero esto es algo que viene desde los griegos, y nunca mejor dicho. Hay solamente dos caminos, ¿no? O es la voluntad de poder, vamos a decirlo con las palabras que tú has usado, o se vive
la misericordia. María Zambrano emplea la palabra miserior. Y lo que dice es, porque tu pregunta es, ¿y cómo vivir el amor cuando hay también toda esa voluntad de poder? La clave que pone María Zambrano, y vuelvo a decir que esto es griego, es la hibris, ¿no? Es la soberbia humana. María Zambrano lo dice de muchas maneras, que nos hace vivir una razón violenta, ensoberbecida, en la que efectivamente ya no vemos al otro. Lo otro es la misericordia, Dios misericordioso, la compasión. Si hubiera podido estar hoy aquí, Pedro Ortega diría el mirar al otro, ¿no? Sí. Bueno, pues yo la respuesta que te ha dado Ángel me ha parecido preciosa, ¿no? No hay aquí afán de dominio, ni de poder, ni de soberbia. En Don Quijote hay afán de amor, ¿no? Sí, di, Ángel. Cuando el profesor Ciriaco nombra los consejos que da Don Quijote a Sancho, capítulo 42 y 43 de la segunda parte, creo recordar que en uno de ellos dice, si alguien cae bajo tu jurisdicción, que sea por el lado de la misericordia, no por el de la justicia, que toda es la tesis de Benigna. Benigna encarna eso en Misericordia de Galdós, ¿no? Sí. La misericordia, no la justicia. Eso lo dice Don Quijote, ¿no? El amor es misericordioso, claro. ¿No? A tu pregunta, yo no me he bajado la teoría del Quijote, sino solamente mis notas, pero creo que efectivamente Fernando Rielo dice, en la estética Helena se afirma lo bello como bello, pero no creo que se esté refiriendo, por ejemplo, a Platón, ni siquiera a Aristóteles, porque además yo le he oído muchas veces volver a hablar, ¿no? Fernando Rielo, de la calocagacía. Es decir, el mundo griego entendía como una relación ineludible la ética con la estética. Pero el mundo griego no es solo Platón y Aristóteles. Sí que hay un ser explicado por el ser. Y esto no basta, ¿no? No lo es todo. O sea, la crítica es a la identidad de lo bello por lo bello, cuando lo bello está unido al bien, a la verdad, y lo que afirma Fernando Rielo, y sobre todo en esa justicia definida por el amor, que nada tiene que ver con la voluntad de poder. Esas dos inclinaciones están en el ser humano, y cómo vencer ese afán de dominio que existe en nosotros, pues a fuerza de mucha misericordia o de amor, ¿no? Que es sinónimo, ¿no? El amor es misericordioso, ¿no? Sí. Y si fuera también una conciencia de necesidad, es porque si yo digo soy solidario, eso parece un sentimentalismo, pero si digo toda mi vida es un resultado de favores que he recibido, entonces ser solidario es absolutamente racional en ese aspecto. Y claro, la solidaridad, hoy hablaba de nuevo José Ángel, de esa ética en la cual predomina la libertad y no se ha dicho la igualdad, pero bueno, pues uno de los capítulos fundamentales de la ética hoy es la solidaridad. ¿Es eso racional o es sentimental? Pues me parece racional, porque de nuevo, cada uno de nosotros hemos llegado a donde hemos llegado con ayuda de alguien. Así que si yo hoy contribuyo, por cierto, he hablado antes de Pastrana, mañana llegan a Pastrana, mi pueblo, 102 ucranianos que van a alojar allí en el antiguo convento de franciscanos. Es decir, si yo doy hoy un donativo elemental, pues es porque mi carrera me lo ha permitido, los que me han enseñado, los que me dieron la beca, así que la solidaridad es una obligación racional y no sentimental.
Y ahí vendría, eso sería un capítulo del amor, de la abertura a la humanidad con gratitud. Antes Ángel, José Ángel, oye, con tantos ángeles ya me confundo. Tantos ángeles y tantos Jesús. Sí, Antes José Ángel decía, pero bueno, leer este libro en el que se insiste tanto sobre un hecho, ¿qué repercusión puede tener? Bueno, se me ocurren dos respuestas. La primera, bueno, este libro yo se lo he contado a Ángel, a Godofredo, que hoy también está aquí ahora en Madrid, pero tenía una comida con amigos y dice, seguro que a las 6 no he terminado. Estas son nuestras comidas. Bueno, pues se lo he dicho a Godofredo, se lo he dicho también a otros alumnos más jóvenes. Lo bueno de verdad que podría salir, si fuéramos capaces, fuera posible, es que la teoría del Quijote, que está, como sabéis, agotada su edición, y Jesús Mari es nuestro editor, pudiera actualizarse, ¿no? Hoy ha dado una cita, yo lo comprobaré, pero no me suena que se haya citado a Ramiro de Maeztu, pero no lo puedo decir con... Lo importante sería para una nueva edición actualizar un poco, sobre todo la cita, no el texto, que el texto es de Fernando Rielo y ahí está, ¿no? Bueno, la segunda pregunta yo podría contestar, pero hago la pregunta a todos. Cuando alguien propone una tesis, cualquiera que sea, a lo mejor esa insistencia en la tesis nos echa para atrás o realmente nos anima. Esa es más o menos tu pregunta, José Ángel. Y si es esta la pregunta, ¿alguna respuesta por vuestra parte? Es la pregunta, ¿no, José Ángel? Pues sí, pero no sé si con un pequeño matiz, que hasta qué punto en el intento de transmitir ciertas ideas en nuestro ambiente, y en este caso en el escrito de Rielo, yo he tenido la sensación de que tanto maridaje entre lo místico cristiano y el Quijote es razonable, sí, es justificable, sí, pero yo me he puesto en el lugar de gran parte de nuestra sociedad y no sé si tiene mucho... Y no es que la sociedad tenga que ser la que marque las directrices de aquello que tengamos que pensar o decir. Pero bueno, he querido manifestar ante ustedes esta pequeña preocupación, que a lo mejor yo pues me he puesto en el lado de la oscuridad y he sentido que había algún, a mi modo de ver, cuasi exceso de búsqueda de elementos, lo cual probablemente no es que esa sea mi tesis. Yo he querido preguntar o comentar con ustedes, porque indudablemente ni por razones de valor, ni por razones de racionalidad o de racionalidad, hay que desechar aquello que sobreabunde en una tesis. Ahora, se puede sobreabundar de manera un poco más, no sé si decir liviana, no es exacto, o de manera más permanente y contundente, lo cual no quiere decir que tengamos que estar sometidos, repito, al criterio de los otros. Pero bueno, he manifestado, Juana, esta pequeña inquietud, que desde el lado de la luz no tiene ninguna inquietud, pero desde el lado de la oscuridad me da un poco de decir, hombre, qué pena, no. Bueno, me callo. Muy bien, yo me venía, según tú hablabas, el término que hablamos de la ambigüedad. En este caso, la crítica que hace Fernando Rielo es a María Zambrano, ¿no?
que tiene 2 artículos, uno que titula La ambigüedad de Cervantes y otro La ambigüedad del Quijote, ¿no? Y Fernando Rielo dice, no hay nada ambiguo. O sea, efectivamente la propuesta de Fernando Rielo no es ambigua. Además de lo que siempre que sale este término, Ciriaco nos recuerda. Tampoco quería hablar María Zambrano tanto de ambigüedad, sino de complejidad. Pero bueno, es una pregunta pertinente, ¿no? A veces decimos, pues no hay que decirlo tan contundentemente. Yo creo que tú mismo te has contestado. A mí, sin embargo, me parece interesante, yo en lo que recuerdo de las lecturas y sobre todo de las palabras, ¿no? De la charla, de la conferencia de Fernando Rielo, a mí el que él nos recordara, vamos a decir, como en el Evangelio, siempre lo mismo, me ha hecho mucho bien. Sí. Cuando mis posturas a lo mejor no eran tan claras, ¿no? Pero me ha hecho bien. Rebajar una idea, no, ya lo decía Hegel, mejor que sea por superación, ¿no? Pero bueno, es una respuesta, pero puede haber otra respuesta. Inconscientemente esté muy inundado de las vírgenes, de las imágenes pintadas por el Greco y por Murillo. Y a lo mejor veo a las vírgenes del Greco y de Murillo y me acuerdo de Dulcinea con todo el cariño y respeto y me siento un poquitín chocado, tengo que decir esto así. Ese sería un ejemplo, podría haber alguno más, pero esto no quiere decir que no sea maravilloso que haya habido un pensador y un escritor que haya visto que Dulcinea puede interpretarse o verse como una representación viva de la intercesión de la Virgen María. Pues maravilloso. Pero eso, a mí me ha generado, habrá algún ejemplo más, pero probablemente por ser radicalmente sincero con todos ustedes, pues eso es lo que noto que un poco más me dice. Pero es que uno es corto de miras. Sí. Tendré que pasearme más por la Mancha. Sí. Mientras hay silencio, volviendo a lo de Ramiro de Maeztu, en la nota 30, página 18, se cita, pero lo cita el autor o autora de la nota, que no son de Fernando Rielo, sino del que preparó la edición. Página 18, nota 30, se cita a Ramiro de Maeztu. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues fue fantástico, porque me parecía raro que no se hubiera citado, pero no lo recordaba. Muy bien, Ciriaco. Bueno, lo tengo aquí delante. Sí, Entonces, sí, fantástico. como tiene un índice onomástico muy bien hecho, pues nada. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo no sé si voy a añadir algo sustancial, pero a mí lo que me parece que en la mirada de Fernando Rielo existe digamos, como cargar de valor las cosas, ¿no? Existe esa voluntad, no de poder, sino de ensalzar, de engrandecer, de sacar a... Entonces, a lo mejor no solo lo hace con las imágenes que utiliza, ¿no? Con la metáfora, sino con todo. Y también con el espíritu, por ejemplo, de los pueblos, ¿no? O sea, y de las personas. Entonces, yo creo que quizás es porque lleva dentro esa percepción mística del engrandecimiento de la realidad, que choca mucho con ese espíritu mediocre, ¿no? que esta sociedad tanto impone en la sensibilidad, ¿no? De sospecha, o sea, es como radicalmente diferente, ¿no? Y puede que hoy, todavía más potente este espíritu mediocre, pues suene más alejado pero era su manera de ser y de ver
yo lo veía reflejado en muchas apreciaciones y comentarios que hacía, no solo en sus escritos, sino en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, no es aportar mucho, pero... Sí. Hombre, yo creo que es aportar porque es esa idea, ¿no? Nosotros a veces nos da miedo. Ha habido una frase de José Ángel que ha dicho, no hay que estar a la moda, pero es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Estar a la moda, decirlo de una forma, por eso me ha venido la palabra de ambigüedad, de una forma ambigua. Y yo creo que efectivamente despertar, y de nuevo volvemos a Unamuno. Unamuno sí tenía una ocupación, por no decir preocupación constante, era inquietar, ¿no? Y además decía, leía el otro día una frase que decía, y si no inquieto, ya habrá momento de descanso, pero el que no se inquieta no avanza, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la mística significa eso, despertarnos a la plenitud. María Fernanda lo decía, lo contrario de lo banal, de lo superfluo. Ortega también empleaba una palabra que todos conocemos, pero que en Ortega era muy frecuente, no a los chabacanos, no a la vulgarización, no a la frivolidad, ¿no? Entonces, el autor que efectivamente con espíritu inquieto quiera exponer esto, no le queda más que una pedagogía que es la de la insistencia. Y yo creo que viene bien en la medida que bajar la realidad a lo más, a lo que es superficial, es la actitud más frecuente, ¿no? Bueno, yo me creí un poco también que José Ángel, tú ibas como diciendo, pues decir tanto que Don Quijote es Cristo, bueno, pues diríamos separa, por ejemplo, de otras religiones, no solamente de los que no son creyentes, sino de otras religiones, ¿no? Lo que pasa es verdad, pero yo también veo ese afán ecuménico que había en Fernando Rielo, ¿no? Cristo, claro que es también el Cristo Dios, ¿no? La religión cristiana, pero es también un arquetipo o un modelo de vida, ¿no? Que es abierto. Y por eso muchas de las citas incluso que hace a otros pueblos, a otras culturas, a otras tradiciones que están en la tradición española, yo creo que son también muy recuperables, ¿no? De esa apertura, ¿no? La mística, además, en eso Fernando Rielo nos lo enseñó siempre. La mística es el diálogo más ecuménico que existe y en donde nos podemos entender todas las religiones y todos los seres humanos, ¿no? Porque la mística es un hecho ontológico del ser humano, esa necesidad de trascendencia, ¿no? Gracias, Juana, gracias, Fernanda. Yo, tanto como poner, no me chirría lo de Cristo y el Quijote, ahí no me chirrío. En todo caso, gracias porque me habéis encendido una chispa que debía tener esta tarde o días apagada, porque es para mí bastante, forma parte de mi ser y de mi pensar. ¿Qué es esto del engrandecimiento? Efectivamente, hay que dar un paso al frente y decir el mundo de otra manera de la que nos tienen establecido. Así que por mi parte, Fernanda, tu aportación dulce, amable y tranquila, como siempre, no ha sido banal, sino que a mí me has encendido la luz para una temporada, porque me estaba faltando eso. El engrandecimiento de lo más noble que hay en nosotros, indudablemente. Gracias. Eres un caballero, José Ángel. Yo solo quisiera... Seguidor de la gentilocracia que dice Fernando Rielo, claro. Yo veo, vamos, la coincidencia, Cristo, el Quijote y la mística, lo que llamaríamos el compromiso, la
decisión, eso, de avanzar. Cristo, el comprometido. Don Quijote, el comprometido hasta perder el juicio. Y la mística, el compromiso total. En ese aspecto me parece que hay una coincidencia. Y no me extrañaría, esto se me ocurre en este momento, que Rielo escribiera esto en los años aquellos primeros 60 y del 56 y tal, en que se hablaba tanto de la literature engagée, de la literatura comprometida frente a la literatura banal, y que en ese momento percibiera el Quijote como el comprometido, el engagé, lo mismo que el místico, que era su mensaje, y por supuesto la idea de Cristo como el comprometido con el mundo entero. En definitiva, en la redención somos redimidos todos los hombres y todas las mujeres, claro. También las mujeres. Muy bien. Voy a ser gentil. Gentilocracia. Muy bien. Como veo que hay tiempo y no sé si alguien más quiere hablar, Ciriaco con lo del compromiso me ha recordado una de mis inquietudes básicas, que brevemente la voy a contar. Ciriaco, si la fórmula de Einstein E es igual a m por c al cuadrado, la c de constante la conviertes en compromiso, en c de compromiso, quiere decirse que uno deja de ser materia o deja de ser energía para cambiar si multiplica su masa por el compromiso al cuadrado que tenga con los demás. Sí. Empecé a pensar en esto y me di cuenta que en inglés commitment empieza por C. Sí. Pregunté a un árabe y me dijo que algo parecido también empezaba por C. Y no sé si en China, o sea, estuve recopilando lingüística para ver si conseguía ver que en el mundo la palabra que tenía que ver con compromiso tenía un sonido de C en el inicio, porque eso daría indicación de que la fórmula de Einstein podría ser traducida al ser humano. Nuestra energía está en ser quienes somos, masa, multiplicado por el compromiso al cuadrado. Eso. Espero que me hagas de esto un poema, Ciriaco. Un poema. O una literatura de medio folio. Bueno, un artículo sí se puede hacer, pero yo poeta no. Bueno, no, como eres de Pastrana, pensé que eras poeta, además de gran erudito de la cultura española. No, un estudiante empollón de toda la vida y nada más. Bueno, además no. Y de Pastrana, pues desde la princesa de Éboli hasta ahora. Hasta Santa Teresa, Ciriaco. Exacto. No hables solo de la princesa de Éboli. Sí. Pues Eduardo ha levantado la mano. Perdona, Eduardo, que no te había visto. Sí. Sí. A ver, a mí es que la preparación del seminario de hoy me ha pillado preparando el comentario al Evangelio del próximo domingo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí esta idea del Jesucristo de la Mancha y Virgen María del Toboso me ha resultado muy, muy sugestiva, ¿no? Porque el próximo domingo la Iglesia en la Eucaristía proclama el Evangelio de Jesucristo y la adúltera, de Juan 8:1-11, ¿no? Y la verdad es que me parece muy, muy interesante la ligación que se puede hacer entre Don Quijote y Jesucristo, como el propio Cristo como instaurador de una nueva justicia, una justicia llena de misericordia, ¿no? O sea, todo el pasaje tiene su intríngulis y tiene su aquel, ¿no? Porque cuando los fariseos y maestros de la ley se acercan a Jesús a decirle, mira, la ley de Moisés nos dijo que a mujeres como esta había que matarlas, había que lapidarlas. Y entonces el propio evangelista dice que en realidad no querían una respuesta, sino que buscaban comprometer a Jesús. Y esto es muy interesante porque normalmente cuando los fariseos en el Evangelio dicen Moisés nos dijo, entonces uno va a la ley de Moisés y en más de una ocasión sucede que Moisés no dijo, ¿vale? Entonces uno va, por ejemplo, al libro del Levítico,
al capítulo 20, versículo 10, donde dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, se castigará con la muerte a los dos. Y el libro del Deuteronomio en 22:22 dice algo similar. Y en caso de adulterio, según Moisés, en todo caso tendrían que morir los dos. Pero luego, además, en tiempo de Jesús había otra cosa, y es que estaban dominados por los romanos, con lo cual los tribunales judíos tampoco podían aplicar la pena de muerte. De tal manera que a Jesús lo ponen en la encrucijada. Si dice que no hay que apedrearla, en principio contraviene la ley mosaica. Que si dice que sí, lo iban a acusar como revolvedor y como contrario a la autoridad legítima romana. A mí lo que me parece interesante es que Jesús no anda con un largo discurso rabínico, diciendo, muchachos, ya sabéis que en la ley de Moisés no dice eso. O no contraargumenta diciendo, oye, iros donde Pilato, ¿no? No, sino que su respuesta es el silencio, y es una frase muy simple. Y es: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y en esto, como tantas veces, o sea, Jesús, por un lado, se separa de la tradición, de cualquier tradición legalista, ya sea mosaica, farisaica o romana, pagana. Pero por otro lado, cumple con las profecías del pueblo de Israel. Hay un versículo escondido en el libro de los Proverbios, en Proverbios 28:9, que dice: cuando un rey se sienta en el tribunal, con su mirada descubre todo mal. ¿Quién puede decir, soy puro, estoy limpio de pecado? Entonces es interesante, ¿no? Porque Jesucristo, digamos que se pone en la línea profética y sapiencial, ¿no? Entonces lleva a plenitud la Sagrada Escritura desde esa tradición profética y sapiencial, e instaura una nueva justicia, ¿no? Una justicia que está ligada a la misericordia, donde al final a la mujer le reconoce su pecado. O sea, le está diciendo, anda, no peques más, ¿no? Que Jesús no la condena, ¿no? La está haciendo renacer, le está devolviendo la vida, en el sentido de que le iba a perder de un momento a otro, le devuelve la vida, pero incluso en el sentido moral, ¿no? Es decir, para que nazca de nuevo a una vida nueva, íntegra, moral, o sea, no para que vaya por los caminos por donde iba, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que esta idea de una nueva justicia, donde haya una libertad que no sea solo política, sino mística, la verdad es que, bueno, sí, aparece representada en Don Quijote, y a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que vivió y predicó Jesús. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias. Nos has adelantado ya. Sí, sí. Ya os he preparado toda la visión. esto. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, si no hay nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en el mes de abril, probablemente después de Semana Santa, que la tenemos ya muy cerquita. Muchas gracias a todos.